A mí me encantó esta fábula. Cuando me la enviaron, me gustó muchísimo que me hayan elegido esta porque ya van a ver, es realmente preciosa. Y se llama La magia más importante de todas. Fábula para niños y niñas con AME de tipo 1 y para todos los que quieran leerla o que alguien se las cuente. ¿Arrancamos? ¿Sí? Ay, hay mucha gente allí. Joven Cuervo daba vueltas alrededor de la torre en ruinas desde hacía ya 3 noches. No podía graznar, y por eso su vuelo era silencioso, con sus plumas negras a tono con el color oscuro del anochecer. La torre alrededor de la que planeaba estaba inclinada, las tejas del techo rotas y caídas. Se elevaba por entre los pinos del bosque, justamente allí donde las copas de los árboles eran más tupidas. Ningún ave había osado construir su nido allí, y la evitaban incluso los murciélagos. Había lugares menos peligrosos, susurraban, a donde se puede descansar con la cabeza para abajo. Decían que un mago humano había vivido allí. También que en la habitación más alta de la torre había preparado jarabes y pociones y que, incluso, había transformado una yema de huevo en una pepita de oro. También afirmaban que de un huevo apenas puesto había hecho nacer un ave fénix y que las cáscaras rotas las mandaba a pegar para fabricarles alas a las lagartijas. Se decía que con los huesos de avestruz había construido globos aerostáticos para los zorros. De hecho, nadie sabía por qué se obsesionaba con este tipo de experimentos. Además, los animales del bosque recordaban sus canciones. Tal vez hoy es poco conocido, pero todos los magos saben cantar y de alguna manera todos los cantantes son magos. ¿Será? Su voz melodiosa se elevaba desde el punto más alto de la torre. Viajaba de un árbol a otro, llevado por el viento, hasta los canales que rodeaban como telarañas los campos de los humanos. La misma voz se oía menos musical cuando en la torre pasaba algo malo, o cuando resbalando sobre un huevo de codorniz roto, caía por las escaleras. Joven Cuervo volaba alrededor de la torre en ruinas porque quería convertirse en mago, el primer mago cuervo del bosque. Por eso, esa tercera noche se animó y se metió por una endija tenebrosa, pateando sus alas. Frasquitos de vidrio y alambiques brillaban bajo el claro de luna. En un rincón, una enorme biblioteca se había caído, derramando por el piso libros y pergaminos. En sus páginas, Joven Cuervo observaba símbolos y dibujos misteriosos. Seguro que se trata de palabras mágicas. Silenciosamente se trepó sobre las pilas de libros descosidos, buscando aquellos símbolos necesarios para poder tener voz. ¡Oh! ¡Cómo le habría gustado cantar! ¡Qué hermoso habría sido gorjear como los otros pájaros del bosque! Incluso le habría bastado graznar como los otros cuervos, pero no, él no tenía la fuerza para emitir ni siquiera un sonido. Era como si hubiera tenido una lombriz metida en la garganta. Símbolos había muchos, con cuidado, y representaba una palabra del gran poder. Joven Cuervo lo intentó durante toda la noche. 2 niños que corrían significaba jugar. Un rostro con un dedo delante de la boca, silencio. Unas notas, música. Pero, ¿cómo se pronuncia un hechizo si a uno le falta la voz?
¿Basta con mirar una estrella dibujada para hacer desaparecer la noche antes de tiempo? ¿Era suficiente mirar fijo un violín impreso para poder tocar? Evidentemente no. Al final salió el sol y el joven cuervo, decepcionado, volvió volando a su propio nido. Para hacer magia, no bastaba con mirar las palabras del gran poder. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. La noche siguiente se armó de coraje y volvió a la torre del mago. Se preguntaba si no existía un libro para aprender a recitar, como un verdadero mago, las palabras del gran poder. La idea le gustó y por eso lo buscó ansiosamente, picoteando y escarbando a su alrededor. Al final encontró un librito que sin duda había sido redactado personalmente por el mago. Era milagroso. Le bastaba mirar fijo un símbolo para que el libro lo pronunciara claramente. El primer símbolo leído en voz alta por el libro: mamá. Lo sorprendió de tal manera que el joven cuervo voló hasta el cielo raso, se golpeó la cabeza, aleteó por entre las tejas rotas y volvió al propio nido. Con semejante susto, iba a ser difícil volver a la torre. De eso estaba seguro. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. A pesar de todo, la noche siguiente se animó a volver a la torre del mago. Quería volver a ver ese libro milagroso. Lo encontró a donde lo habían dejado, bajo la luz de la luna llena. También esta vez le bastó mirar fijo un extraño símbolo para que el libro lo leyera en su lugar. Quisiera, exclamó mágicamente, y esta vez joven cuervo estaba casi listo. Por lo tanto, saltó hacia atrás solo unos pocos centímetros. Movió los ojos y miró fijo otro dibujo. ¡Jugar!, dijo el libro en su lugar. Era realmente hermoso. Sentía que el gran poder se elevaba de cada palabra y que a pesar de que todavía le faltaba la voz, el libro hablaba por él. Joven cuervo se sacudió las plumas. Por fin podía hacerse entender. A fuerza de leer el símbolo ¡vengan!, ya había llamado la atención de un par de lechucitas que se habían acurrucado en los tirantes del techo. De esa platea lo saludaban, pero a joven cuervo todavía no le bastaba. Ahora tenía una voz que hablaba por él y que le permitía hacerse escuchar. Pero para joven cuervo no era suficiente. Él todavía quería convertirse en mago. El primer mago cuervo del bosque. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. La noche siguiente volvió a armarse de coraje y regresó a la torre del mago. Se le había ocurrido una maravillosa idea. Iba a intentar cantar. No iba a leer más solamente los símbolos, sino que iba a intentar componer una melodía. Muchos otros, emplumados, despertados por las lechucitas, se habían posado sobre el techo, interesados en conocer al cuervo que quería convertirse en mago. Joven cuervo trató de relacionar los símbolos. Palabra por palabra puso en orden sujeto, verbo y algún pedacito más. Quisiera jugar con ustedes, compuso. En esas largas horas construyó fraseos musicales, largos períodos sonoros, enteros capítulos melodiosos. Cantando, hablando, joven cuervo se dio cuenta de que, si podía hablar, podía pensar, y que si podía pensar, podía imaginar. Y si podía imaginar, ya no estaba obligado
a ser solo un cuervo, sino que podía transformarse en un colibrí, en un faisán, en un búho e incluso en una garza real. Hasta podía convertirse en un mago. Por fin, joven cuervo había aprendido la magia más importante de todas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí? A mí me gustó muchísimo.